Familia, amigos de las redes sociales, qué gusto encontrarnos una vez más. Y bueno, ¿cómo no estar contentos? Nosotros hoy estamos celebrando algo que en los próximos días, bueno, pues será una gran fiesta para todos los niños. Estamos próximos a celebrar el Día del Niño, por lo menos acá en México. En otros países es otra fecha. Pero hoy aquí en la congregación tenemos una celebración para todos ellos y por supuesto hay algo de eso que yo quiero compartir el día de hoy. Creo que uno de los versículos que cuando tenemos que hablar acerca de cómo deben ser educados nuestros hijos, creo que hay un versículo que todos conocemos. Quiero que me acompañe al libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Creo que todos lo conocemos, al menos lo hemos escuchado. Proverbios 22, 6. Y bueno, este versículo dice: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Ahora, está hablando de instruirlo preferentemente en la etapa de la niñez. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuánto me hubiera gustado haber conocido el Evangelio cuando yo era un niño? Porque creo que no solamente hubiera tomado mejores decisiones, sino que creo que le hubiera ahorrado muchas lágrimas a mi mamá. Pero bueno, nadie nos habló de Cristo. Yo le he puesto un título a este mensaje, se llama Niños sin Dios. Porque de alguna manera muchos hemos crecido así. Yo crecí así. Yo era un niño que no tenía el conocimiento de Dios. Y al no tener el conocimiento de Dios, pues obviamente tomaba todas las decisiones de manera equivocada. Hay una historia que está en la Biblia y quiero que me siga en esta historia. En el Antiguo Testamento hay un sacerdote, un sumo sacerdote llamado Elí. Este sumo sacerdote fue quien recibió, fue el que estuvo ahí cuando Ana oraba por su hijo. Más bien oraba porque no podía tener un hijo, pero después Dios a esa mujer que lloraba le dio un hijo llamado Samuel. Ese niño llamado Samuel después lo llevaron con este sacerdote y él ahí con el sacerdote, viviendo ahí, es que ese niño conoció a Dios. ¿Pero qué cree? Elí, este sacerdote, tenía 2 hijos. Uno de ellos se llama Ofni y el otro se llama Fines. Él tiene 2 hijos. Pero bueno, tengo que empezar por el principio. Tengo que decirle quién es el sacerdote Elí. Este sacerdote, o por qué es el sumo sacerdote en ese tiempo, porque él era descendiente de Itamar. ¿Quién es Itamar? El cuarto y menor hijo de Aarón. Aarón, recuerde que fue el primer sumo sacerdote. ¿Y de dónde viene Aarón? Bueno, Aarón viene de la tribu de Leví. ¿Quiénes eran la tribu de Leví?
Bueno, pues era la tribu apartada para el servicio sacerdotal del tabernáculo. Los levitas eran los que servían en el tabernáculo. El sacerdocio era porque eran descendientes de esa tribu de Leví. Entonces, ¿por qué es importante saber qué descendencia tiene este sacerdote? Porque quiere decir que él, obviamente, fue una persona bien instruida. Era una persona bien instruida. Él debió haber conocido perfectamente, pero perfectamente a Dios. Debió haber conocido perfectamente la ley. Pero bueno, por el hecho de ser sacerdote, no solamente era lo que hacía, sino que también era juez de Israel. Y él fue juez de Israel por 40 años. Entonces era una figura importante, alguien que conocía de Dios. Su familia no era cualquier familia. Pero quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Porque podemos darnos cuenta que los últimos años de este sacerdote Elí hubo complicaciones. ¿Dónde fueron estas complicaciones? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice en la Biblia: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Es decir, sus hijos, los hijos del sacerdote, pues buena fama no tenían. Pero mire lo que hacían, entre otras cosas. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, los hijos de este sacerdote tenían relaciones con las mujeres que servían ahí en el tabernáculo. Pero versículos atrás dice cómo ellos no honraban la ofrenda, los sacrificios que se daban a Dios. Siguiente versículo, por favor. Y entonces él les dijo a sus hijos: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. Siguiente. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Es decir, si ellos, siendo los hijos del sacerdote, hacían cosas que no eran correctas, pues eso era lo mismo que ellos le transmitían a los demás. Hacían pecar a la gente. Siguiente versículo. Y mire, porque aquí hay una gran enseñanza. Mire lo que él está diciendo a sus hijos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Es decir, lo que él está diciendo es: ustedes no solamente le están faltando aquí a la gente, ustedes le están faltando a Dios. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oiga, y aquí es donde nosotros de pronto empezamos a ver historias como estas y queremos arrancar esas hojas de la Biblia, sobre todo los que tenemos hijos.
un sacerdote, un hombre que conocía de la ley, un hombre que conocía a Dios, pues sus hijos no estaban siguiendo el camino de él. Primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Vamos a leer hasta el 11. Bueno, ya sabemos quién es Elí, ya sabemos quiénes son sus hijos, y ya sabemos cómo es el comportamiento de sus hijos. Pero ahora vamos a ver esta historia. Y Samuel habló a todo Israel porque por aquel tiempo salió Israel a la batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Mire, sale el pueblo de Israel a pelear contra el ejército enemigo, sus acérrimos rivales, los filisteos. Siguiente. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Imagínense, el pueblo de Dios está perdiendo contra el ejército enemigo. Entonces ellos dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Que no Dios está con nosotros? Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 4,000 hombres estaban muriendo ya del pueblo de Israel. Siguiente. Y cuando volvió el pueblo al campamento, regresaron todos derrotados. Los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es decir, ellos están diciendo, bueno, ¿por qué Dios nos está castigando de esta manera? Y entonces se les prende el foco. Y miren lo que ellos dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que bueno, cuando ellos estaban viendo superados por los filisteos, cuando regresaron al campamento, en el campamento les dijeron, bueno, pero ¿por qué tantos muertos? ¿Por qué están perdiendo? Y uno de esos ancianos dijo, ¿saben qué? Vamos a traer el arca del pacto. Recuerde que en aquel tiempo Dios habitaba en esa arca. Y dijo, y lo llevaremos a la guerra para que Dios nos acompañe. Es importante que ustedes recuerden este versículo porque lo voy a mencionar más adelante. Siguiente versículo. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y mire, no solamente llegó el arca, sino que también como salvadores, ¿quién llegaron? Los hijos de Elí. O sea, no solamente Dios, los hijos de Elí. Ofni y Fines, fieles servidores de Dios, ¿verdad? Bueno, ellos van a pelear por Israel, pero ellos como algo sagrado van con el arca, ¿verdad? Y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Siguiente. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Es decir, todos los del ejército dijeron, ahora sí vamos a ganar, porque aquí está Dios con nosotros. Siguiente versículo. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y entonces dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Es decir, ellos reconocían, hace ratito, no hombre, no nos sirvieron ni para el arranque, pero porque no estaba Dios. A lo mejor ahora que está Dios con ellos, pues la cosa va a ser más difícil. La que sigue.
¡ay de nosotros!, están diciendo los enemigos. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga del desierto. Ellos pensaban que eran muchos dioses, sin darse cuenta que es el único Dios verdadero, ¿verdad? La que sigue. Y entonces dice el ejército enemigo: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirvan a los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros. Así que sean hombres y peleen. Siguiente. Pelearon pues los filisteos e Israel. Israel fue vencido. Mire, ni con el arca, ¿verdad? Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Primero 4,000 y ahora 30,000. Siguiente versículo. Y el arca de Dios fue tomada. ¿Por quién? Por el ejército enemigo. Es decir, no solo los mataron, hasta el arca les quitaron. ¿Y qué pasó? Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. En esa batalla murieron esos jóvenes. Ahora, si seguimos leyendo más adelante, léalo usted en casa. Usted se va a dar cuenta que cuando una persona llegó a dar la noticia al pueblo, el papá Elí ya era alguien muy grande de edad. Al escuchar que sus hijos habían muerto y sobre todo que el arca había sido tomada, había sido secuestrada, había sido llevada por los enemigos, dice la Biblia que él cayó de la silla de espaldas y ahí murió, el mismo día que murieron sus hijos. Entonces, hay historias en la Biblia que de alguna manera no tienen el final que nosotros quisiéramos escuchar. La pregunta es ¿por qué? Y posiblemente usted se está preguntando igual que yo: bueno, pastor, ¿pero por qué si ellos llevaron el arca, por qué Dios no los protegió? ¿Por qué Dios no los cuidó? ¿Por qué Dios no les dio la victoria en la batalla? Bueno, volvamos al versículo 3, por favor. Mire, cuando ellos se vieron derrotados la primera vez, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ahí se les prendió el foco, tuvieron una idea. ¿Por qué nos ha hecho esto hoy Jehová, que nos ha herido delante de los filisteos? Y su idea es: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Y mire lo que dice: para que viniendo entre nosotros nos salve. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este versículo? Mire, ellos nunca fueron a preguntar si podían salir o no a la batalla. Es decir, ¿le ha pasado que de pronto usted toma una decisión sin consultar a Dios? Quiere ir a Dios, pero cuando ya se equivocó, no consulta antes. Pero después a alguien se le ocurrió, y en vez de ir y buscar a Dios, dijeron: traigamos a Dios, traigamos el arca. Si el arca está acá, Él seguramente nos va a salvar. Ellos no, en ese momento era un ejército que honrara a Dios. Para ellos el arca, léalo bien, es como un amuleto. Si yo traigo el arca, entonces Dios nos va a dar la victoria. Y ahí es donde está el error, iglesia. Que
muchas veces tomamos a Dios como amuleto. Y que muchas veces es eso lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Que Dios es como un amuleto. Dios no es un amuleto. No es ve a Dios cada vez que tengas una dificultad. Es honra a Dios con todo tu corazón. Y Él siempre tendrá cuidado de ti. Pero muchas veces, tomamos lo sagrado como un amuleto. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Voy y hago esto para que esto. Voy y hago esto otro para esto otro. Amuletos, amuletos, amuletos. Vamos a orar por esta persona. Ay, pero no hay aceite, no tengo aceite, chin. La oración no va a ser igual de efectiva. Amuletos. A veces, mucha gente les enseñan de Dios como un amuleto. Y ese es un gran error. Mire los hijos de Elí, ¿cómo terminaron? Ahora usted podrá decir, bueno, pastor, pero ¿por qué sucedió esta gran tragedia con esos jóvenes? ¿Por qué si su papá servía a Dios? ¿Por qué si su papá conocía a Dios? ¿Por qué ellos nunca pudieron hacer lo correcto delante de Dios? Bueno, la respuesta está en la misma Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, por favor. Versículo 12. Primer libro de Samuel, ahí está, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí, ¿cómo eran? Hombres impíos. Pero la clave está aquí. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué estos jóvenes hacían lo malo delante de Dios? ¿Por qué vivían en rebeldía? ¿Por qué siempre hacían lo contrario a lo que hacía su papá? Porque el papá conocía de Dios, pero sus hijos no. Y si tus hijos no conocen de Dios, en algún momento dado, habrá una consecuencia, porque tomarán malas decisiones. Y a lo mejor tú dices, pero ¿por qué mis hijos no cambian? Hijos, ese no es el ejemplo que yo les he dado. ¿Sabe cuántas veces escuché yo eso? ¿Sabe cuántas veces mis padres me dijeron eso? Pero yo no conocía de Dios. ¿Cómo quiere que alguien sin el conocimiento de Dios tome buenas decisiones? Si nosotros por naturaleza somos pecadores, por nuestra naturaleza es una naturaleza mala. ¿Sabe? He conocido cualquier cantidad de personas, de padres que dicen, pues mi hijo cuando él crezca, él que decida a ver a dónde quiere ir. Él cuando crezca que decida qué religión. Él cuando crezca que decida qué. Yo solamente los escucho porque pues tengo que ser respetuoso con lo que la gente decide, ¿verdad? Pero ¿y si en ese proceso de pronto alguien te dice, fúmate esto? Oye, mira, ahora ya no tiene nada malo de esto, ahora un hombre puede besar a otro hombre, una mujer a otra mujer. Y resulta que un día alguien sí le habla de Dios, pero le habla de una manera equivocada.
El primer versículo que leímos es: instruye al niño en su camino. Padres, hoy es un día donde podemos ver, en algunas horas más vamos a ver a nuestros hijos ahí arriba, de verdad, con una gran sonrisa disfrutando de este día. Yo me gozo cuando los veo cómo disfrutan de este día. Creo que la sonrisa de un niño, como dice una marca de pasta, no tiene precio, ¿verdad? Pero no permita que un día el enemigo les robe esa sonrisa. Nadie nace siendo malo. Nadie nace queriendo o pensando: yo, cuando yo crezca yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. No, nadie. Es importante que ellos tengan el conocimiento de Dios. Pero para que ellos puedan tener el conocimiento de Dios, iglesia, tengo que decirle algo. Lo debe tener usted primero. Si usted no tiene el conocimiento de Dios, ¿cómo quiere que lo tengan sus hijos? Yo quiero que se analice cómo es su actitud. Mire, tan sencillo como esto. Si usted cuando va a la iglesia, usted va con una mala actitud, va peleando con la esposa, con el esposo. Ay, pero ¿por qué yo no quiero ir? No, pero es que no, pero es... No, ya es más tarde porque luego se tardan los de la alabanza. No. Pero después usted más adelante, usted le quiere decir a sus hijos: no, hijos, lleguen temprano, vayan a la iglesia, honren a Dios, amen a Dios. ¿Qué cree que le va a decir su hijo? Ahora, nosotros tenemos la tarea de instruirlos. Ellos van a crecer y un día ellos van a tomar sus decisiones. Pero ellos tomarán sus decisiones. Usted y yo como padre hemos cumplido con instruirlos. Pero sabe, tengo que decirle algo. Porque si usted los instruye de pequeños, cuando ellos crezcan, aun cuando ellos decidan hacer cosas que no están bien delante de Dios, en algún punto ellos se van a acordar. En algún punto ellos van a tener temor. En algún punto ellos se van a arrepentir. Con esto lo que quiero decirles es que si usted los instruye, no es que nunca se van a equivocar, no es que nunca van a tomar malas decisiones. Sí lo van a hacer, pero en algún punto ellos van a recordar la instrucción que usted le dio. En algún punto ellos van a recordar el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte, déselo fuerte, fuerte. Entonces ya detectamos por qué la rebeldía de estos jóvenes. ¿Por qué no tenían temor de Dios? ¿Por qué hacían lo que hacían? Pues porque no conocían. Así de sencillo. Ahora, a lo mejor usted ha tenido hijos, a lo mejor están pequeños, son jovencitos, y lo más seguro es que muchos de ellos han hecho cosas que no son correctas. Pues porque son niños, porque están jovencitos. ¿Y saben qué es lo primero que nosotros queremos hacer? Castigarlos, pegarles, y a ver si así entiendes, y a ver si así dejas de hacer esto, y a ver si así cambias tu comportamiento, y a ver si así cambias tu actitud. Y queremos presionarlos, queremos castigarlos, queremos pegarles. Pero ¿sabe usted que estamos peleando contra el aire? Eso no va a remediar mucho, o va a remediar algo al principio, pero es algo momentáneo. ¿Por qué? Muy sencillo.
Porque la naturaleza de ese niño, se lo dije hace rato, su naturaleza es pecaminosa. En lugar de querer pegarles, en lugar de querer castigarles por su mala conducta, bueno, parte usted la sabe, tenemos que estar orando por nuestros hijos. Pero la parte más importante es, en lugar de pegarles y de castigarlos, es instruir a nuestros hijos con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tus hijos van creciendo con el conocimiento de la palabra de Dios, aquello que estaban haciendo mal, en algún punto dirán: no, esto ya no lo vuelvo a hacer, porque ya sé que esto no le agrada a Dios. Cuando sus hijos entienden que Dios los ve, que Dios siempre los ve, ellos en algún punto van a dejar de hacer lo que no es correcto delante de Dios. Usted lo puede castigar la mayor parte del tiempo, quitarle todo lo que tiene, pero mientras ellos no tengan el conocimiento, ellos no sabrán por qué no tienen que hacerlo. Así que el secreto está, como dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Instruye al niño en su camino. Pastor, ¿cómo lo instruyo? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tus hijos crezcan, te vas a dar cuenta que ese conocimiento que él adquirió en su niñez o en su juventud traerá un gran fruto para su vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Le damos fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte, es para Dios. Entonces no se desespere, iglesia. Si a lo mejor en este momento sus hijos están muy lejos de hacer lo que usted sabe que es lo correcto. A lo mejor han estado haciendo cosas que no son correctas, cosas indebidas. A lo mejor son peleoneros. A lo mejor tienen una actitud muy rebelde. A lo mejor han tomado cosas que no son suyas. No sé. Pero desde que nacemos con una condición pecaminosa. Si usted los juzga, si usted los reprende y los castiga todo el tiempo por eso, eso no los va a hacer cambiar. Cuando en el corazón de ellos entra la palabra de Dios, ellos dejarán de hacer lo que no es correcto y harán lo que Dios les está enseñando a través de la palabra. Esa es la manera correcta en la que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. ¿Y por qué dice que instruyamos al niño? Bueno, porque quizás ya en una edad después, cuando él entra a la edad donde deja de ser niño, donde ya es mayor de edad, lo más seguro es que vaya a tomar sus propias decisiones. Y ahí usted ya no tiene mucho. Pero aún así, la Biblia dice que la oración del justo puede. Siga orando por sus hijos. A lo mejor usted no los pudo instruir de pequeños, pero ore. Instrúyalos con su manera de vivir. Honre a Dios. ¿Sabe? Un día me tocó tengo ya muchos años caminando con el Señor y me ha tocado ver muchas cosas. Y gracias a Dios de todas ellas, bueno, pues he aprendido algunas. Una vez escuché un matrimonio. Uno de ellos, no los dos, uno de ellos estaba quejando con su pareja. Y estaba hablando mal
de la persona que tenía de líder. Ese resentimiento que la persona tenía con su líder se lo transmitió a su pareja. Y al rato la pareja también tenía resentimiento. El detalle es que se enteraron los hijos y los hijos también empezaron a tener resentimiento. Un día se alejaron de la iglesia por ese resentimiento que una persona tenía. Y la Biblia dice que el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Y al ratito vi a esa familia llorar. Instruyamos a nuestros hijos con el conocimiento de la palabra de Dios y con nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Y a lo mejor usted está en una etapa, a lo mejor dice, bueno, ya mis hijos ya están grandes. Y a lo mejor en algún momento se ha estado viendo en el espejo y preguntando, Señor, ¿he hecho las cosas bien? Don Pedro, si en algún punto de su vida usted se preguntara o le preguntara a Dios, Señor, ¿he hecho las cosas bien? Yo tengo que decirle una cosa, don Pedro. Usted ha hecho las cosas bien. Porque sus hijos están caminando con el Señor. Cuando usted vea caminar a sus hijos con el Señor, usted puede decir, Señor, he hecho las cosas bien. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte, fuertes para Dios.